todos quienes hemos decidido seguir a Jesús, siempre debemos recordar esta enseñanza que nuestro Señor le enseñó a los primeros seguidores que Él tuvo, y sigue siendo una verdad que todos los seguidores de Jesús debemos aprender en todos los tiempos. Y lo vamos a aprender a las buenas o a las no tan buenas. La enseñanza no está precisamente en el Evangelio de Mateo, sino en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, que muchos de ustedes deberían saber de memoria. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo. Repito, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa verdad que debe ser conocida, entendida y aceptada por todos los seguidores de Jesús, que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo capítulo 14, la vemos claramente desarrollada. ¿Y por qué es tan importante esta verdad para nosotros los que seguimos a Jesús? Porque básicamente Jesús nos está diciendo que la aflicción seguirá a los que siguen a Jesús. La aflicción que tendremos será por causa de seguir a Jesús. Miren, nosotros los seres humanos, por ser seres humanos, vamos a tener aflicciones. Eso es normal. Usted se enferma, ¿verdad? A usted le duele la muela, le duelen los huesos, a usted le da gripa, de pronto le dio COVID, a usted lo echan del trabajo, usted tiene problemas en el hogar, en la familia. Todos tenemos aflicciones por ser simplemente seres humanos. El sufrimiento es inherente al ser humano. Pero Jesús nos está diciendo que por ser seguidores de Jesús, vamos a sumarles otras aflicciones más. De hecho, primero tengo que aclarar lo que significa la palabra aflicción, que viene del griego flixis, que significa, algunas de esas son presión, estrechez, angustia, persecución, tribulación. Es la forma como se traduce en el griego. ¿Usted ha sentido presión o estrés que llamamos hoy por causa del Evangelio? Eso. Estrechez económica, angustia, persecución, tribulación. Claro que sí. Seguir a Jesús traerá aflicción a los que siguen a Jesús, porque seguirlo nos pondrá, y esta es la razón por la cual hay aflicción para aquellos que siguen a Jesús, porque seguir a Jesús nos pondrá en el choque de dos mundos, y ese es el título de esta enseñanza, el choque de dos mundos. Y como decía, el capítulo 14 de Mateo presenta lo opuesto que son los reinos de este mundo al reino de Dios, al reino de los cielos. Voy a leer primero Mateo capítulo 14 del 1 al 12, que dice así: en aquel tiempo Herodes, ¿recuerdan a Herodes? Pero este no es Herodes el que hizo la matanza de los niños cuando Jesús nació. Este es el hijo de Herodes. Este es el Herodes Agripa, el otro era Herodes el Grande. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciendo: no te es lícito tenerla por mujer. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo a la gente, porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos. ¿Saben cómo llamaba la hija de Herodías? ¿Cómo? Exacto, Salomé. Por ahí le ponen muchos nombres a las niñas Salomé, sin saber de dónde viene ese nombre. Y tanto agradó esto a Herodes, que prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, sin embargo, a causa de su juramento y en atención a los invitados, ordenó que le dieran lo que pedía, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel.
Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. La historia de cómo Juan el Bautista es ejecutado nos recuerda qué es lo que mueve a la mayoría de los poderosos de este mundo. ¿Cómo actúan? ¿Qué es la motivación detrás de esas personas que quedan fascinadas por el poder y que ambicionan poder y tener más poder? ¿Qué es lo que los mueve? Los llamados poderosos usan en primer lugar el poder para abusar. El poder para abusar. Escriban allí. Herodes es un gobernante como la mayoría. Usa el poder para su beneficio personal, para hacerse más rico, para disfrutar más de todos los caprichos, rodearse de personas que lo adulen, actuar como si no tuviera límites, como si no existiera la ley para ellos, que estuviesen siempre por encima de las leyes. Y ¿por qué no? Este tipo de gobernantes tipificados en Herodes, les gusta generar más temor. Y Herodes era alguien temible, alguien al cual la gente temía mucho. Pero la forma como Mateo expresa o expone la historia de Herodes y Juan el Bautista nos muestra otro lado, el otro lado del tipo de personajes poderosos como Herodes. Sí, hay un lado que es el que más conocemos de este tipo de personas, arrogantes, abusivas, que creen que están por encima de la ley, que creen que todo el mundo tiene que hacerle la venia, que pueden satisfacer todos sus caprichos, que nadie les puede decir que no y que todo el mundo les tiene temor. Pero el Evangelio de Mateo nos ayuda a ver el otro lado que no vemos de ese tipo de personajes. Herodes es prisionero del temor. Y esto es lo contradictorio, lo paradójico. Este Herodes, como todos los gobernantes poderosos abusivos, les gusta que les teman, pero a su vez ellos son prisioneros del temor. Herodes le teme a Juan el Bautista. Juan el Bautista predica delante de Herodes y le dice que está viviendo en pecado, porque ha tomado por esposa a su cuñada. Y cuando escucha a Juan el Bautista como un profeta, Herodes le da temor. Pero también le teme al pueblo, porque le molesta lo que Juan el Bautista dice y quiere matarlo. Pero sabe que no se puede meter con Juan el Bautista porque la gente del pueblo respalda a Juan el Bautista. Y entonces no solamente le tiene temor a Juan el Bautista, sino que le tiene temor al pueblo. Le tiene temor al qué dirán aquellos que están reunidos en ese banquete donde se le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y le dice a esta muchachita Salomé, después de hacer una danza que no era, o sea, piensen en Salomé. Salomé no era una niña chiquita que sale en un tutú haciendo un bailecito todo inocente, no, es una muchacha que hace un baile sensual. Y la lujuria de Herodes se despierta y por eso le ofrece hasta la mitad de mi reino. Y después no puede echarse para atrás y tiene miedo del qué dirán. Y también le tiene miedo a su amante, a Herodías, y le teme a Jesús. ¿Ven? Ahora, el problema del temor de Herodes es que no es un temor que lo lleva al arrepentimiento. Es un temor por perder todo aquello que él anhela, el poder, el dinero, ¿verdad? El reconocimiento, el temor que infunde en la gente, el prestigio, las comodidades. Teme perder todo eso. No teme perder su alma. Y al final va a perder las dos cosas. Perderá su alma
¿Y perderá qué? Todo, todo. ¿Saben cómo murió este Herodes? Vaya al libro de los Hechos de los Apóstoles, un poquito más adelante, en su casa lo va a encontrar y va a ver la muerte tan terrible que tuvo Herodes. Porque al final todos los déspotas, los poderosos de este mundo van a perderlo todo. Todo. Los Putines, los Netanyahus, los Maduros, los Uribes, los Petros, los Milei, todos siempre van a perder todo. Todo su poder, todo su prestigio, todo lo van a perder. Por eso, aunque le gusta la predicación de Juan el Bautista, eso era lo paradójico, a Herodes le gustaba cómo predicaba Juan el Bautista, él no está dispuesto a cambiar de rumbo su vida. ¿Saben? Espero que ninguno de ustedes que están aquí sean como Herodes. Muchos de ustedes al final de un sermón, algunos se acercan y dicen, pastor, un buen sermón, pero su vida sigue en la misma dirección. A Herodes le gustaban los sermones de Juan el Bautista, le gustaban, pero no había cambio de rumbo en su vida. Entonces, los poderosos corruptos, déspotas, no temen hacer lo malo, temen ser descubiertos. Y Herodes había sido descubierto por Juan el Bautista. Y para evitarlo, harán lo que tengan que hacer. Mentirán, engañarán, desaparecerán gente, matarán. Herodes representa lo que mueve a los reinos, a los poderosos de los reinos de este mundo. Jesús, en cambio, representa todo lo opuesto a eso, porque el reino de Dios es compasión, entrega, dependencia del Señor, humildad, servicio. Y por eso, siguiendo a leer el capítulo 14 de Mateo, nosotros vamos a encontrar cómo actúa Jesús de diferente a Herodes. Porque no solamente las motivaciones de Jesús son diferentes, sino las acciones de Jesús son bien diferentes. Y allí podemos ver por qué los reinos de este mundo chocan con el reino de los cielos. ¿Cómo Jesús ha vencido el mundo? ¿Recuerdan? En el mundo tendrán ¿qué? Aflicción, pero no teman. ¿Yo qué? ¿Cómo ha vencido Jesús al mundo? Jesús ha vencido al mundo porque Él usa el poder, en segundo lugar, para sanar. Para sanar. Leamos los versículos 13 y 14 de Mateo 14. Cuando Jesús recibió la noticia de que Juan había sido ejecutado, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo ¿qué? Compasión de ellas y sanó a los que estaban enfermos. Jesús es rey, recuerden que ese es el tema del Evangelio de Mateo. Mateo quiere mostrarnos por muchas formas que Jesús es el verdadero rey. ¿Qué es un rey? No es cualquier rey, es el rey y es diferente a todos. Nunca será como los reyes al estilo de Herodes. Jesús es un rey poderoso, pero no usará su poder para su beneficio. Usted va a notar eso en la vida de Jesús. Jesús tenía poder, era el verdaderamente poderoso, pero nunca vemos a Jesús usando su poder para su beneficio. Siempre usará su poder para ayudar a los demás. Herodes usa su poder para matar. Jesús usa su poder para sanar. Dice que sanó a todos. Porque lo que mueve a Jesús no es la ambición, sino la compasión. Repítalo conmigo. Lo que mueve a Jesús no es la ambición, es la compasión. ¿Qué es lo que mueve a tanto gobernante? ¿Por qué tanto político quiere un cargo público? Quiere llegar a ser alcalde, gobernador, senador, presidente. ¿Qué es lo que los mueve? La ambición. Y cuando están allá ganándose un sueldo de millones y millones y millones,
quieren más. Y entonces roban, se corrompen y corrompen, porque lo que los mueve es la ambición. Jesús es verdaderamente poderoso y nunca usa su poder por ambición, sino para la compasión. En tercer lugar, Jesús usa el poder para servir, para servir. Vamos a leer los versículos 15 al 21 de Mateo 14. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vaya a los pueblos y compre algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Conocen esa historia, verdad? La historia de la multiplicación de los panes para alimentar a 5,000 personas, más de 5,000 personas. Es el único milagro que está en los 4 evangelios. ¿Notan eso? El único milagro que está en los 4 evangelios es este. Seguramente fue de tanto impacto, pero seguramente había una enseñanza detrás que los escritores de los 4 evangelios querían recalcarnos a nosotros. Pero enfoquémonos en Herodes. ¿Recuerdan cómo empieza capítulo 14? Herodes está haciendo un ¿qué? Banquete. ¿Para quiénes? Para los necesitados y pobres de... No, ¿verdad? Herodes hace un banquete para los que no tienen necesidades. Jesús multiplica los panes, hace un banquete para los que no tienen nada que comer. ¿Ven la diferencia de esos 2 tipos de reyes? ¿Ven la diferencia? Herodes usa su poder para derrochar con sus favoritos. Jesús usa su poder para bendecir, ayudar y cuidar de todos. Piense por un momento, hay más de 5,000 personas hambrientas. Le llevan a Jesús 5 panes y 2 peces. Él ora al Padre, parte el pan y empieza a repartirlo. ¿Y a quiénes se los pasa por primera vez? ¿A quiénes se los entrega de primero? ¿A quiénes? A los apóstoles. Pedro, Juan, y toda la multitud allá, van a comer ellos solos. Pero Jesús no está pensando solamente en su círculo de favoritos, está pensando en todos, porque Jesús usa su poder para bendecir, para ayudar y cuidar de todos. Muy diferente a Herodes. Y en cuarto y último lugar, Jesús usa su poder para la esperanza. Jesús usa su poder para la esperanza. La historia que sigue también es muy conocida. La de Jesús calmando la tormenta, Jesús caminando sobre las aguas, Jesús diciéndole a Pedro: ven, camina sobre el agua. Pedro bajando de la barca, caminando sobre el agua, y Pedro ¿qué? Hundiéndose. Y como empezó el capítulo 14, termina el capítulo 14. ¿Cómo empieza el capítulo 14? Empieza con un protagonista oculto. ¿Cuál es el protagonista oculto del inicio del capítulo 14? Yo se los dije: el temor. El temor de Herodes, el temor de la gente, el temor. Y termina con una historia donde el fantasma del temor también aparece, llenando las vidas de los discípulos de desesperanza. Vamos a leerlos. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo,
y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Historia conocida, que podríamos quedarnos en muchos de los detalles, pero no tenemos tiempo, y yo quiero hacer énfasis en esto. Primero, que entendamos, en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Nuestra vida será azotada por múltiples tormentas. Tormentas económicas, tormentas de salud, tormentas relacionales, laborales, emocionales, de todo tipo. Seguramente nos llenaremos de temor. ¿Ha sentido usted temor en medio de las tormentas de su vida? Sí. ¿Tendremos dudas? Sí. ¿Dudaremos de nuestra fe? Sí. ¿Dudaremos de la misericordia de Jesús? Sí. ¿Dudaremos del amor de Jesús? Sí. ¿De la protección y la presencia de Dios con nosotros? Sí. ¿Nos sentiremos abandonados? Sí. Recuerden, esta historia es para retratarnos nosotros mismos en esa barca. Esa barca puede simbolizar dos cosas, la podemos ver desde dos puntos de vista. Primero, puede simbolizar nuestra vida, pero también puede simbolizar la iglesia. La iglesia. Tendremos dudas, nos sentiremos abandonados, tendremos la sensación de no saber qué hacer. ¿Se ha sentido alguna vez así? No sé qué hacer en este momento, no sé qué hacer en esta situación, no sé qué camino tomar. Estoy entre la espada y la pared. Hasta pensaremos que es nuestro final. Ellos pensaron, esta barca se va a hundir y nosotros hasta aquí llegamos. La angustia se llevará la esperanza. La angustia se llevará nuestra esperanza. ¿Alguna vez se ha sentido así que hasta la esperanza ya perdió? Pero esta historia nos recuerda lo siguiente también: ninguna aflicción nos podrá separar del Señor. Ninguna aflicción, por dolorosa, por grande, por tormentosa que sea la aflicción, nos podrá separar del Señor. Nada impedirá que Jesús llegue a nuestras vidas. Recuerden, ellos están en una barca, en medio de una tormenta, y aún en medio de la tormenta, ¿quién llega a ellos? Jesús. Jesús llega a ellos en medio de la tormenta. No hay tormenta que nos pueda alejar de Jesús. Ni siquiera nuestro temor o nuestras dudas. Porque a veces las tormentas más grandes que llevamos o tenemos que enfrentar en nuestra vida no están afuera, sino dentro de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Las tormentas más grandes no están afuera, están adentro, ¿verdad? No nos dejan dormir, nos preocupan, nos quitan el hambre, la tranquilidad, la paz. Esa tormenta que llevamos por dentro. Pero ni eso impedirá que Jesús se acerque y llegue a nuestras vidas. Jesús llegará, escúchelo, de las formas más inesperadas. Tanto que ellos dijeron, ¿es que un fantasma? Porque es inesperado ver a alguien caminando sobre el agua. ¿Cuántas personas ha visto usted caminando sobre el agua? ¿En películas? Claro, en películas Superman vuela. Pero en la vida real, ¿cuántas personas ha visto usted caminar sobre el agua? No, eso es inesperado.
Jesús llegará a nuestras vidas, en las peores tormentas de nuestra vida, en formas inesperadas. Entonces no deje de esperar que Jesús aparezca en su vida. En el momento más difícil de su vida, no deje de esperar, no deje de tener los ojos bien abiertos, porque Jesús se estará acercando a su vida en formas inesperadas. Jesús compartirá el tormentoso viaje de nuestra vida y nos llevará a puerto seguro. ¿Qué hizo Jesús? ¿Subió a la barca? ¿Se terminó la tormenta? ¿Llegaron a puerto seguro? Jesús hizo posible que ellos pasaran esa aflicción. Todos tendremos que enfrentar aflicciones, pero Jesús se hace presente. Jesús elige sufrir con los afligidos. Jesús no toma parte al lado de los poderosos, sino de los que están afligidos. Jesús no hizo parte de los que estaban al lado de Herodes. Jesús hizo parte de aquellos afligidos. Jesús, como alguien dijo, Jesús es el Dios que sufre, porque no se puede amar sin sufrir. Por eso Jesús es el Dios crucificado. Es el Dios crucificado. Ahora, ¿eso qué significa para nosotros que Jesús sea el Dios crucificado? El día que murió mi suegra, el martes, murió también Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann fue el teólogo más importante protestante alemán, pero con una influencia mundial grandísima. Murió a los 93 años. La historia de él la teología de él es fascinante, pero la historia de él es fascinante. Y él acuña lo que se llama la teología de la esperanza, basada en el concepto de que nuestra esperanza está bien afincada porque los cristianos creemos y seguimos a un Dios que es capaz de sufrir. Porque un Dios que sufre es el único Dios que puede darnos esperanza. ¿Saben? Los dioses de la mitología griega y romana no sufren. Aristóteles hablaba del motor inmóvil, es decir, un Dios que solamente es un motor que genera cosas, pero no siente, actúa pero no siente. En cambio, el Dios que nos presenta Jesús es el Dios que toma partido por los afligidos, sufre, nuestro Dios sufre. Y ese Dios que sufre es el único que puede darnos esperanza. Por eso termino diciendo e invitándoles a seguir a Jesús. El Dios que sufre es el Dios que nos da esperanza. Por eso sigamos a Jesús. Tome la decisión de seguir a Jesús. Un Dios que toma partido por los afligidos, un Dios que toma la decisión de estar con nosotros en nuestras aflicciones, acompañarnos, no nos abandona nunca en medio de las aflicciones y nos ayuda. Aunque no lo sintamos, como cantábamos al iniciar esta celebración, aunque no pueda ver, estás obrando. Sí, Dios es un Dios que obra, aunque nosotros no lo sintamos, no lo veamos, no lo escuchemos. Dios está obrando siempre. Mi invitación, como el Evangelio, es a confiar en ese Dios. El Dios que sufre es el Dios que nos da esperanza. Tome la decisión de seguirlo a Él, porque vale la pena confiar en ese Dios. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos has enseñado que en este mundo tendremos aflicción y la aflicción llegará de muchas maneras, de maneras inesperadas, en momentos inesperados de nuestra vida, pero siempre llegarán. Pero también tú llegarás
Tú llegarás a darnos fortaleza, a acompañarnos, a sufrir con nosotros. Porque tú no eres el Dios que toma partido por los poderosos opresores, por los que simplemente usan su poder para su beneficio, para satisfacer sus caprichos, para llenar su ambición. Tú siempre usas tu poder para la compasión. Ten compasión de aquellos que sufren, Señor. Ten compasión de los que no tienen que llevar comida a su mesa. Ten compasión por los que están buscando un empleo. Ten compasión por los que sufren enfermedades, por los que están en hospitales, en clínicas. Ten compasión por los que están angustiados. Ten compasión por los que han perdido la esperanza. Ten compasión, Señor, por los que están llorando. Ten compasión, Señor, por aquellas personas que están siendo oprimidas, humilladas, menospreciadas. Tú eres el Dios de toda compasión y tú usas tu poder para sanar heridas, para curar, para ayudar, para servir. Por eso confiamos en ti y por eso desafiamos a toda persona a seguirte, porque vale la pena confiar en el Dios que sufre, el Dios que consuela, el Dios que da la esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.